Gracias Dios por el privilegio que nos das de poder cada día indagar, profundizar y conocer tu palabra. En esta hora, un corto mensaje de algo que el Señor viene hablando a mi vida hace tiempo. De lo que pasa en su casa, de lo que pasa en la iglesia. Hoy hablaremos de reverencia. Dice su palabra en Éxodo 25:8 que Dios manda hacer un santuario, un lugar, un templo, un tabernáculo, un lugar físico, y que Dios quiere habitar en medio de su pueblo, dice su palabra. ¿Cómo es que Dios quiere manifestarse? ¿Cómo es que Dios quiere estar en medio del pueblo, en medio de sus hijos? ¿Cómo es que Dios dice, hagan un lugar para habitar en medio de ustedes? El caso es que la palabra de Dios nos enseña muchos términos, puntos, fundamentos y principios para la casa de Dios y para el servicio de Dios. Sin embargo, cuando viene Jesús, se da cuenta que la casa de Dios, el tabernáculo, el lugar de reunión, el lugar de encuentro, el santuario, no era lo que Dios había hecho. Y los hombres habían tergiversado y cambiado lo que Dios había establecido. El diseño cambió. Pareciera que eso sigue vigente en este tiempo. El diseño de la casa, el diseño del templo ha cambiado. Mateo 21, 12 y 13 nos dice que Jesús entra al templo y saca a todos al látigo, vuelca las mesas, tira las sillas, tira todo Jesús. Jesús enojado, molesto, porque dice Jesús, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso fue lo que encontró Jesús en el templo cuando vino, examinó, entró, vio lo que estaba pasando en la casa de Dios. Tal vez hemos caído en el mismo error. Tal vez si Jesús viniera en este templo a ver las iglesias, lo que pasa en las iglesias, ¿qué podría encontrar Jesús? A mi parecer, creo que hemos vuelto de la iglesia o de los templos pasarelas, lugares fashion de exaltación a los hombres. Hemos hecho de las iglesias circos o lugares de show religioso que mueven las emociones de los feligreses para satisfacer su corazón y no el corazón de Dios. Ya no nos enfocamos como siervos de Dios para mostrar el esplendor de Cristo, el esplendor de Dios, sino que buscamos ser estrellas de púlpito. La iglesia actual no es lo mismo para lo que Dios nuestro Padre la estableció. Y si miramos la Escritura, no fue lo que hizo Cristo y no fue lo que hicieron los apóstoles. Eso no es lo que muestran las Escrituras. Si miramos la iglesia actual, no es lo mismo que hicieron los apóstoles o lo que hicieron los profetas bíblicos. Pareciera que hemos tergiversado el diseño original del servicio a Dios y de la iglesia. Nos falta reverencia para con Dios y su casa. Hemos perdido tal vez la decencia por nuestro llamado. Hemos perdido la decencia, el respeto y la reverencia por la casa de Dios. Y nos disfrazamos de ungidos para procurar llamar la atención de las personas. Hemos olvidado el diseño que Dios estableció en la palabra y cómo se movían los profetas y apóstoles de la época. Yo no veo a profetas y apóstoles en la época bíblica haciendo exaltación a sí mismos, mostrándose y hablando de tantas cosas que alejan a las personas de Dios. Sin embargo, eso sí sucede hoy día. Todo lo que se habla hoy día en los púlpitos, en los templos, en los tabernáculos, todo lo que se habla en las redes, en los medios, de Dios no es más que exaltando y alabando al hombre y no al Señor. Tal vez no caemos en el amor y la pasión, la diligencia, en la fidelidad hacia Dios, sino que caemos y nos dejamos llevar por este mundo. Cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta de la consagración y santidad que se evidenciaba antes en la reverencia y en el servicio a Dios. El estilo de vida de los siervos era completamente distinto.
De hecho, Éxodo 19:22 dice que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Dios, para que Dios no haga estrago en ellos o no los castigue. En la Escritura podemos encontrar muchos ejemplos de lo que Dios hizo con muchos siervos. En el Nuevo Testamento nos dice la palabra de unos requisitos de aquellos que quieren servir a Dios en 1 Timoteo 3:1 en adelante. Dios dice que es una palabra fiel si alguno desea o anhela el obispado, el sacerdocio, el ser siervo, ministro de Dios. Dice que buena obra desea, o sea, las obras, las manifestaciones son buenas para con Dios. Pero dice que es necesario que ese siervo, sacerdote, ministro o ministra sea irreprensible, sea fiel, sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, que sea apto para enseñar. Mucha gente hoy día no es apta para enseñar, nunca se ha preparado. La gente no es dada a ser sobria, sino que es dado al vino, es pendenciera, murmuradora, cizañera. La gente es codicioso, ama más este mundo, ama el dinero fácil. No es amable, no es apacible. La gente es avara, llena de amor por el dinero. De hecho, también nos dice ahí, en las características, el carácter de alguien que le sirve a Dios, que debe gobernar bien su casa. Hoy pretendemos ser buenos siervos ante el hombre, los seres humanos, la iglesia, pero no queremos gobernar bien nuestra casa, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. De hecho, dice la Escritura ahí que debe tener sus hijos en sujeción con honestidad. Porque el que no sabe gobernar su casa, pues ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice la Escritura. La Biblia nos muestra unos niveles de consagración. La Biblia nos exige unos niveles de evidencia para el servicio a Dios y de reverencia para servir a Dios. La Escritura me dice en 1 Timoteo 3:6 que no debe ser neófito, un nuevo creyente, alguien inexperto, alguien que no esté formado. La Biblia dice que no debemos envanecernos para que no caigamos en la condenación del diablo, cuando todo lo que se hace hoy día es vano, porque no lleva a la piedad, al amor y a la fidelidad con Dios. Es necesario que tenga buen testimonio de los que de afuera, dice la Escritura, para que no caiga en el descrédito y el lazo del diablo. Pues pareciera que eso es lo que estamos haciendo hoy día, cuando todo el mundo señala a los siervos y ministros de Dios o a las siervas, simplemente porque no somos de buen testimonio para con los de afuera. Es decir, en la Biblia aparecen muchas referencias de cómo Dios reprendió a sus siervos por su mal proceder. Dios nos da unas características de cómo debemos ser: piadosos, misericordiosos, fieles, prudentes, sabios. No hay reverencia. Vemos a un Moisés que no pudo entrar a la tierra prometida. Vemos a un David que tuvo que haber sido castigado por su pecado. Vemos a un Sansón que murió avergonzado. Y así vemos a muchos siervos de Dios que fueron reprendidos por Dios por su mal proceder, por su mal actuar, por su mala obra, aunque eran siervos de Dios. Desafortunadamente, como siervos, a veces caemos en la autosuficiencia y nos volvemos profesionales en nuestro trabajo para Dios, pero no hay dependencia. Ezequiel 44:18 dice que los siervos, los ministros, debían vestir de una manera especial. Dice que incluso tenían que tener calzoncillos de lino y que no se ceñirían o no se pondrían ropa que los hiciera sudar. Era tal el nivel de consagración, de dependencia a Dios. No podía haber autosuficiencia, que no podían sudar, no podían hacer las cosas de sus propias fuerzas. La Biblia nos habla de muchas maneras, en símbolos, literalmente, figurativamente. Y aquí nos enseña que nosotros no debemos sudar, pareciera. Eso simboliza autosuficiencia, y simboliza consagración, santidad. En Éxodo 28, de hecho, nos habla de la manera como debían vestir y da una característica, una cantidad de rasgos y características que simbolizan muchas cosas si las pudiéramos estudiar a fondo. Sin embargo, dice la Escritura que Éxodo 28:34 tenían que ponerse una campanilla para que cuando entraran al templo, si morían o si fueran castigados, pudieran identificarlos. Y dice el versículo 36, harás además una lámina de oro fino y la grabarás en ella santidad a Jehová. Pareciera que la mente del sacerdote, del ministro, tenía que ser completamente consagrada a Dios. Santidad a Jehová. Y lo más triste o lo más tremendo es que dice desde Éxodo 28:38 que todas esas acciones o esas obras o ese simbolismo que debían hacer los sacerdotes
era para que obtuvieran la gracia delante de Dios. O sea que la gracia se obtiene con la manera como tú vives. La gracia se obtiene en la manera como te entregas a Dios, como te consagras, como vives para Él. Eso dice Éxodo 28:38. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo